vamos a comenzar la sesión número 4 en este curso. Vimos la primera sesión, ¿por qué al judío primeramente? Vimos la segunda, el Evangelio en el Antiguo Testamento. Vimos la tercera, que es el Shabbat o el principio del Shabbat. Y ahora vamos a aprender un poco acerca de a quién pertenece la tierra de Israel. Como cristianos debemos tener esto claro y definido, obviamente, especialmente como trabajadores entre los judíos. Tenemos que tener bien claro a quién pertenece la tierra. Ahora hay mucha información en las noticias, información en los medios acerca de la guerra entre Israel y los palestinos y el Estado palestino y la tierra, a quién le pertenece. Los palestinos dicen que Israel no estaba ahí, era tierra de ellos, Israel llegó y se las quitó, es lo que ellos dicen, y Israel dice que a ellos les pertenece. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Entonces, muchas veces muchos cristianos son llevados por las noticias o la información que circula y tienen confusión en cuanto a esto. Y algunos cristianos son pro-Israel y otros cristianos son pro-Israel, pero dicen, bueno, los palestinos tienen razón, ellos están ahí desde antes. Y bueno, entonces vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Quiero enseñarles en esta cuarta sesión acerca de a quién pertenece la tierra de Israel. Vamos a orar y comenzamos esta hora. Jehová Dios, te damos gracias nuevamente, Señor, por este privilegio que tenemos de ser llamados cristianos y, Señor, esta bendición que tenemos de haber sido llamados para servirte en el campo y especialmente en este campo tan importante, el campo al judío primeramente. Y es importante porque es asignado por ti, no porque judíos sean más importantes que otra persona, no, pero porque tú nos lo diste, nos lo asignaste, Señor. Y bueno, como obreros tuyos, sabemos que hemos llevado el Evangelio a cada criatura, judíos y gentiles, gentiles y judíos. Y ayúdanos, Señor, en nuestro proceso de aprendizaje para estar mejor preparados al hablar con judíos. Te lo suplico en nombre de Jesús. Amén. Usted puede estar trabajando con una persona judía, tratando de ganar su confianza, tratando de mostrarle su sinceridad, su amor a él o a ella, y puede estar usted en buen camino hacia tener la oportunidad de compartir el Evangelio. Ahora, déjeme aclarar algo en cuanto a lo que acabo de decir. Yo no creo en que tiene usted que edificar una relación de 2, 3, 4 meses o 2, 3, 5 semanas para poder llegar al punto de dar el Evangelio. No es necesario esperar tanto. Y recuerde que hay un sentido de urgencia porque no estamos seguros si vamos a vivir mañana. Entonces, lo más pronto posible hay que dar el Evangelio. Pero hay personas en que no le van a permitir hablar de religión o hablar del Evangelio. Si usted llega con una persona y quiere empezar a hablar, va a ser muy complicado que una persona se abra inmediatamente para que usted le hable. Yo estoy hablando de judíos, pero no tiene que esperar un mes para eso. Si usted tiene relación con esa persona y lo ve cada semana, usted puede usar 2, 3 preguntas o algo que le van a permitir introducirse a la presentación del Evangelio. Entonces, yo no creo en que debamos evangelizar por estilo de vida. Eso no es bíblico. Yo creo en un evangelismo más agresivo, en que hay que ir a la gente y hay que presentar el Evangelio. Ahora, hay que tener cuidado para que la gente no nos rechace y cierre las puertas inmediatamente, obviamente. Pero en el proceso, es a lo que me refiero con el proceso de dar el Evangelio. Pero en el proceso de que esté hablando con una persona, con un judío, y el judío confía en usted y el judío está dispuesto a escucharle, si no estamos seguros de este asunto en cuanto a quién le pertenece a la tierra de Israel, usted puede cometer un error que le va a cerrar la puerta con este judío. Si usted dice, bueno, pues cuando los palestinos tengan su país, ¿cómo que tengan su país? ¿Tú estás de acuerdo de que le quiten tierra al gobierno de Israel para dárselo a este grupo? Entonces ahí usted puede tener una desventaja muy grande porque está mal informado bíblicamente. Vamos a ver qué dice la Biblia, por favor. ¿A quién le pertenece la tierra de Israel? Ahora, los árabes dicen esta es nuestra, los palestinos, los judíos dicen no, la tierra es nuestra. Si usted tiene una casa, ¿cómo comprueba usted legalmente que la casa le pertenece? Con las escrituras de su casa, con los papeles. Bueno, vamos a ver a quién le pertenece la tierra de Israel con las escrituras. Vamos a ver qué dice la Biblia. Por favor, Génesis 15 en su Biblia, vamos a leer todo el capítulo. Dice aquí el capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. A propósito, aquí le habló en visión. En otras veces le apareció directamente, ¿ok? ¿Cómo saber si usted está teniendo una visión o un sueño? Bueno, si está teniendo una visión es que usted está despierto, está teniendo un sueño es que usted está dormido. Versículo 1, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová
y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esa tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también de la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Subraye estas palabras, si puede ahí en su Biblia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora ve aquí. Dios le promete una tierra. Y vamos a ver qué le dice. Dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Vemos aquí, según el texto aquí en la Biblia, que Dios hace un pacto con Abraham. Abraham, Dios le aparece en visión a Abraham y él habla con él y Dios le promete darle tierra y Abraham le promete darle herencia y Abraham dice, bueno, pero ni siquiera tengo un hijo. ¿Cómo sé que voy a heredar? Yo estoy para morir, ni siquiera tengo un hijo. Y Dios le dice, mira las estrellas y las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham tiene este conflicto en su cabeza, bueno, yo sé que tú puedes hacer todo, pero no tengo un hijo. Entonces Dios le hace un pacto con él. Ahora, el pacto no es de que le iba a prometer tener un hijo, no, el hijo ya estaba prometido. No, el hijo iba a venir. No, lo que le está prometiendo aquí es que le iba a dar una tierra en posesión y sus descendientes la iban a heredar. Es lo que está enseñando aquí. Ahora hicieron un pacto. Dios le hizo un pacto de sangre a Abraham. Esto es muy interesante. En nuestros días casi no es válido ya el hablar y respetar nuestra palabra. Antes, cuando una persona daba su palabra, la cumplía. Cuando empeñaba a alguien su palabra era algo muy serio. Ahora cualquier persona miente y rompe tratos y no se confía ya en la palabra de una persona. Antes no, antes era diferente. Pero en estos días, en tiempos bíblicos, un pacto de sangre era algo muy interesante. Lo que está diciendo aquí es que lo que hacían un pacto de sangre es que en la aldea o en el pueblito o en la ciudad donde vivían, había líderes o los ancianos del pueblo. Muchas veces se sentaban en la puerta para recibir ahí casos para juzgar o para ayudar a la comunidad o a la ciudad. Entonces lo que hacían cuando dos personas hacían un trato, ellos iban a los ancianos y decían, bueno, vamos a hacer un trato, ya sea una venta de una casa, de una propiedad o algún trato, cualquier negocio que puedan hacer. Entonces, en presencia de los testigos, de los ancianos de la ciudad, gente venerable, respetada, gente seria, honesta, lo que hacían estos dos contrayentes del pacto es que tenían un animalito y mataban al animalito. Lo sacrificaban y tiraban los pedazos ahí, los cuerpos muertos en el piso y la sangre derramada. Entonces hacían el pacto que yo prometo esta parte y tú prometes esta parte. Se hacía el pacto con testigos. Y luego los dos contrayentes del pacto caminaban entre los animales divididos. Y esto era simbólico. Se estaban diciendo uno al otro, si yo no cumplo con la parte del pacto que me corresponde, tú puedes hacerme a mí lo que le acabamos de hacer a estos animalitos. Entonces había pena de muerte, por decirlo así, para la persona que no cumpliera el pacto y la palabra se sostenía y se cumplía el trato que se había hecho. Entonces imagínense a Abraham entendiendo ese tipo de pactos que se hacían, cuando Dios le dice a Abraham, te voy a dar una tierra. ¿Pero cómo me vas a dar tierra si ni siquiera tengo un hijo? Dios dice, no te preocupes, vas a tener hijo, vas a tener heredero, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, pero te estoy hablando de que te voy a dar una tierra, Dios le está diciendo aquí. Entonces le dice Dios a Abraham, mira, déjate compruebo para que me entiendas, vamos a hacer un pacto de sangre. Wow, un pacto de sangre tú y yo, ¿sí? ¿Quieres decir el pacto es? Dios dice, sí, para que me entiendas. Entonces él trae los animalitos ahí y él los mata, excepto las aves, y él camina ahí y luego dice que a la caída de la tarde se veía una antorcha ardiendo, pasando por los animales divididos, la presencia del Señor pasando entre medio y haciendo el pacto con Abraham. Ahora, esto aseguraba
para Abraham. Bueno, estaba seguro por la palabra de Dios, pero le daba seguridad a Abraham del pacto que Dios está haciendo. Imagínense a Abraham con la boca abierta diciendo, eso quiere decir que si tú no cumples tu parte del pacto en darle la tierra a mis descendientes, eso quiere decir, y a mí, eso quiere decir que yo te puedo hacer lo que le hicimos a estos animales. Dios dice, exactamente. Ya me entendiste. Yo estoy serio en lo que te estoy ofreciendo. Entonces Dios le ofrece aquí en este pacto y le dice que le va a dar un pedazo de tierra en este mundo. ¿Ok? Ya vimos ahí, del versículo 18 al 20, a qué porción de tierra en este planeta se refiere. Ahora, vamos a ver primero aquí, en nuestro estudio esta mañana, quién pertenece a la tierra de Israel, acerca de qué quiere decir Israel primeramente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Israel? Israel quiere decir tres cosas principalmente. Primero, el pueblo. Vea Éxodo 3, por favor, en su Biblia. Éxodo 3. Israel en la Biblia quiere decir, número uno, el pueblo. Éxodo 3, versículo 16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, y ahí está la encomienda que Dios le da a Moisés que le dijera. Entonces, ¿qué quiere decir el pueblo de Israel? La gente, ¿qué quiere decir Israel? Perdón, quiere decir el pueblo. La gente, ¿okay? Los judíos. Número 2, quiere decir, también puede ver usted eso en Apocalipsis 7, cuando 12,000 de cada tribu son sellados, excepto la tribu de Dan, pero son sellados, está hablando del pueblo de Israel. La segunda cosa, ¿qué quiere decir Israel? Cuando Dios se refiere a Israel, también se refiere a la tierra. Vea por favor Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, por favor. Ezequiel 37. Ezequiel 37, vea por favor el versículo 12. Dice ahí, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Palestina. ¿Lo que dice ahí? ¿A la tierra de Canaán? No, a la tierra de Israel. Cuando de la Biblia hace referencia a Israel, o está haciendo referencia a la gente o a la tierra de Israel. Y tercero, en nuestros días también hay una referencia a Israel, al Estado de Israel como nación libre y soberana que existe desde a partir del año 1948 como Estado. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir Israel? La gente, la tierra y el Estado de Israel, el país de Israel. Ahora, este pueblo de Israel, ¿con qué autoridad reclama esa tierra que ellos tienen? Vaya por favor a Salmo 24. Salmos 24. ¿Con qué autoridad Israel dice, esta tierra es nuestra, Jerusalén es nuestra y no la damos? ¿Con qué autoridad hacen eso? Vamos a ver un par de versículos aquí. Salmo 24, 1. Dice ahí, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así de sencillo. ¿Quién es el dueño de todo este planeta? Dios. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. ¿Quién es dueño de las montañas? Dios. ¿Quién es dueño del cielo? Dios. ¿Quién es dueño de las aerolíneas? Dios. ¿Quién es dueño de estos edificios? Dios. ¿Quién es dueño de los coches? Dios. ¿Quién es dueño de todo el oro del mundo? Dios. ¿Quién es dueño del petróleo? Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo. Así de sencillo. Este versículo nos enseña que Dios es el dueño de todo. Dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la tierra es de Dios. Todo es mío, dice Dios. Va a Levítico 25, por favor, en sus Biblias. Y disculpen que usemos tantos versículos de la Biblia. Lo que pasa es que a lo mejor usted no ha tenido tiempo de leer la Biblia esta semana y queremos aprovechar para que la lea aquí en un estudio bíblico. Vea por favor Levítico capítulo 25 y vea el versículo 23, por favor. 25, 23 dice ahí en Levítico. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Pues vosotros sois forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dios dice bien claramente, esta tierra es mía, me pertenece. Así de sencillo. Entonces, ¿quién puede decir lo contrario a eso? Es interesante, el pedazo de tierra que usted tiene, la casa que usted tiene, en realidad no es suya, es de Dios. Usted se la está administrando, pero es de Dios, ¿ok? Ahora, con esa autoridad de que la tierra es de Él, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, de todo este planeta que es mío, te voy a dar una porción de tierra a ti y a tus descendientes. Y ya lo vimos en Génesis 15. Ahora, Jehová dio esta tierra a Abraham y a sus descendientes, se la prometió. Ahora, otros textos nos limitan esta promesa a un hijo de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Se acuerda usted? Tuvo 8 hijos, tuvo 8 bebés que él engendró. El primero fue Ismael, el segundo fue Isaac. Vea por favor en su Biblia, vea por favor ahí en Génesis 21. Vea lo que pasa aquí. Génesis 21, por favor, en su Biblia. Vea el versículo 12. Dice ahí,
Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tenía a este punto, en Génesis 21, él tenía a Ismael, su primogénito, hijo de Agar, de la sirvienta. Pero ya había nacido Isaac y ahora había conflicto entre el hijo de la sirvienta, el primogénito, e Isaac. Y Sara dijo, oye, corre tu muchacho, corre este muchacho, no lo quiero aquí, yo no quiero, córrelo porque que todo es para mi hijo y no quiero el trato que le está dando a mi hijo. Entonces Abraham obviamente le dolió, pues Ismael es su muchacho, es su primogénito, es su hijo, lo tenía ya algunos años con él. Entonces Dios le habla a Abraham y dice, no te parezca grave. Haz caso a lo que dice Sara, tu mujer, despáchalo y yo me voy a encargar de él, yo voy a cuidar de él. Y Dios cuidó de él, de de Ismael, perdón. Pero Dios le confirma aquí en el versículo 12 al final dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora Abraham tuvo 8 hijos, primero Ismael. Dios dice, ponlo a un lado Ismael, porque a Isaac, aparte de los otros 6, Ismael, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Dios confirma el pacto y promesas que había hecho Abraham, se las confirma que serán pasadas por heredad a Isaac, no a Ismael ni a los otros hijos que él tuvo. Ahora vea Génesis 28, por favor. Génesis 28, hermanos, en sus Biblias. Y vea, por favor, el versículo 14. Vea estas palabras, por favor. Génesis 28, 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios le está prometiendo, le está haciendo un pacto aquí. ¿Con quién? Con Jacob. Vea versículo 10, el contexto. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Entonces Dios hizo promesas, hizo pacto y se lo dio a Abraham. Abraham tuvo 8 hijos y Dios le dijo, en Isaac te vas a ser llamada descendencia. Pone aparte los otros 7 hijos. Pero luego Isaac tuvo 2 hijos. Jacob y Esaú y Jacob. Y Dios dice, le confirma el pacto que había hecho con Abraham y con Isaac, se lo confirma a Jacob. Eso pone a Esaú a un lado aparte. Entonces Dios sigue la línea de promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto quedan excluyendo los otros hijos de Abraham, Ismael, los otros 6 y de Esaú. A propósito, son estos descendientes de estas personas de Ismael y de Esaú quienes han prometido destruir a Israel. Perdón. En el año 1947, las Naciones Unidas dividió el territorio llamado Palestino por los británicos en aquel entonces. Israel aceptó la partición y se formó un estado llamado Israel. Los árabes rechazaron esta partición y declararon la guerra para aniquilar a Israel. Israel perdió control de Jerusalén, pero quedó como nación en la tierra. Eso sucedió en 1948, en mayo. Ahora, en 1968, después de la guerra de los 6 días, Israel tuvo control de Jerusalén, de Gaza y de los altos de Golán. Estas son las tierras que están devolviendo en estos días. Ahora, pero ¿a qué exactamente se refiere la posesión o la extensión de tierra que Dios les dio a Abraham, a Isaac y a Jacob? Ya vimos, en cuanto a los textos pertinentes a la tierra, ya vimos Génesis 15 y 18. Vamos a ver ahí ese versículo solamente para ver la extensión de tierra. ¿A qué tierra se refiere aquí? Génesis 15 y 18 dice ahí, y en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Desde el río de Egipto, si usted tiene un mapa, usted puede ver, está el Mediterráneo. Esto es lo que es ahora Israel, acá está Líbano, aquí está Siria y luego Jordania, aquí está Arabia Saudita, acá está el Golfo de Acaba, acá está el Mar Rojo y acá está Egipto. Bueno, dice Dios, desde el río de Egipto hasta el Éufrates, pero el Éufrates está hasta Irak, hasta aquella zona, acá arriba del Líbano, Siria, Jordania, y luego por acá está el río Éufrates. Entonces, la tierra comienza desde acá, al norte de Egipto, hasta el río Éufrates. Eso nos da hasta Irak. Un texto más, por favor, vea Éxodo 23. Éxodo 23, 31. Tiene que ver con la extensión de tierra. Versículo 31 dice, y fijaré tus límites desde el Mar Rojo, otra vez desde Egipto, de donde salieron, hasta el mar de los filisteos. Recuerde, por favor, que de Egipto, siguiendo por el mar Mediterráneo, hasta el mar de los filisteos eran 5 naciones, estado pequeñas, que estaban en el sur de Israel. Y en esta zona donde está Gaza en estos días, es Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gad y Ecrón. En esa zona es la tierra de los filisteos. Entonces, desde el Mar Rojo, cruzando el Sinaí, hasta donde comienza el mar Mediterráneo, en la zona de
de los filisteos. Sigue diciendo aquí, versículo, ¿dónde estamos? ¿Qué versículo estamos, hermanos? Ya me extravié. Versículo 31 dice, fijaré tus límites del Mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Entonces, llegamos desde el Mar Rojo o del río de Egipto, llegamos hasta el mar Mediterráneo, que es la tierra de los filisteos, palestinos son los filisteos. Y luego de ahí hasta el desierto. Eso nos da hasta arriba, hasta el Líbano, por toda la orilla del mar Mediterráneo, hasta donde comienza el desierto. Eso es al norte de las montañas verdes de Israel, donde comienza el Líbano y está el desierto. Es interesante, hay un río acá arriba que es el río Orontes, en el Líbano, arriba en el Líbano, del Líbano y Israel. Y usted puede ver en un mapa, puede ver la isla de Chipre, que está frente a la costa de Israel. Y la isla de Chipre tiene como esta marca, es como una mano. Si usted la mira con detenimiento es como una mano apuntando. Ahora eso no tiene nada que ver, simplemente que se ve interesante. Pero si usted sigue los señalamientos de esta mano, lo lleva exactamente al río Orontes, donde comienza el desierto en Líbano. Entonces dice la Biblia, desde el Mar Rojo o el río de Egipto hasta la tierra de los filisteos, que es donde comienza el Mediterráneo, y luego hasta arriba hasta hasta Líbano, donde comienza el desierto, y desde ahí se traza una línea hasta el río Éufrates. Entonces, toda esta frontera es de la tierra que le pertenece a Israel. Vamos a ver un texto más pertinente a la frontera. Vea Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1, por favor. Vea ahí el versículo 4. Dice, desde el desierto, estamos en el norte, y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Seguimos con la línea desde acá, del mar Mediterráneo, en el Líbano, en el desierto, hasta conectar con el río Éufrates. Sigue diciendo, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Entonces continúa hasta abajo, hasta donde está el río Éufrates, y de ahí comienza otra vez una línea de regreso hasta el punto de partida. Eso nos da una posesión de tierra enorme que Dios le dio a Israel, que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Los árabes dicen, bueno, nuestro padre es Ismael, nosotros también tenemos derecho a esa tierra. No, porque Dios se la dio a Isaac, no a Ismael. Si tuviéramos un mapa, podríamos ver que toda esa tierra incluiría gran parte de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Turquía, todo el territorio de Siria, todo el territorio de Israel, Jordania y Líbano. Toda esa tierra debería llamarse Israel, pero se la han robado, se la han quitado. Dios se la dio a Israel. Ahora, es interesante, vea por favor aquí Joel en su Biblia capítulo 3. Es interesante cómo Dios toma muy en serio esta partición de la tierra. En Joel capítulo 3, vea lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer un juicio con las naciones y va a tratar con ellos de acuerdo a lo que ellos hicieron. Vea, esto es interesante. Versículo 1, por favor, en Joel 3 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, está hablando en el futuro, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Dios va a tomar de su tiempo en la segunda venida de Cristo para hacer un juicio contra las naciones, y ese juicio contra las naciones va a caer la ira de Dios sobre ellos porque dividieron la heredad de Dios. Nosotros vemos en el mapa Israel, Líbano, Jordania, Siria, Arabia Saudita, decimos, bueno, pues ahí está la tierra dividida. Y ahora quieren poner otro estado allá en el Medio Oriente, que es el estado palestino, otro país. Y para nosotros no sucede gran cosa, no nos impresiona demasiado. Para Dios sí. Dios dice, yo voy a tomar de mi tiempo para hacer un juicio en contra de las naciones que se atrevieron a dividir, a fraccionar mi tierra y a dársela a otras personas, cuando yo se la di a Abraham, a Isaac y a Jacob. Wow, este asunto es un asunto muy serio para Dios. Ninguna parte de la tierra se llama Palestina, toda se llama Israel. Es incorrecto llamarle a la tierra de Israel Palestina. Palestina viene de Filistea, los enemigos de Dios. Dios nunca le llama a la tierra Palestina, siempre le llama tierra de Israel, tierra de Canaán o tierra prometida, pero es la tierra de Israel. Ahora, si los palestinos, estos árabes, si los palestinos y los israelíes se pusieran de acuerdo en cuanto a hacer un acuerdo en cuanto a establecer dos naciones, la nación de Israel y la nación palestina, ¿podrían llegar a un acuerdo de paz? ¿Y podría haber paz en la región? ¿Podría acabarse el conflicto? ¿Podría terminarse todo el problema? La respuesta es
No, no. Porque lo que se está buscando no es la paz. De acuerdo a Salmos 83, usted puede ver que lo que se está buscando es la destrucción de Israel, no del establecimiento de paz. Más de una vez se les ha ofrecido a los palestinos tierra y se les ha ofrecido establecer un Estado palestino. Y recuerden, no son palestinos. Los uso de nombre por referencia porque es como todo el mundo los conoce, son árabes. Pero se les ha ofrecido y vez tras vez ellos han aumentado sus demandas. La última vez que escuché esto allá en Israel hace 2 años, había una nueva propuesta que estaban circulando entre los árabes, que lo que querían ahora era toda la zona que tienen en el West Bank, pero además querían Gaza para establecer el Estado palestino, pero además quieren pedir Jope también y Beerseba, y además el control sobre Jerusalén. Entonces nunca van a llegar a un acuerdo de paz hasta que no venga el príncipe de paz, Señor Jesucristo. No va a haber un acuerdo de paz porque lo que quieren no es tierra, no es un Estado. Lo que quieren es destruir a Israel. Ese es el propósito de esta organización para la liberación de Palestina. Y eso no es política, eso es Biblia. Léalo en Salmo 83 y ahí lo puede usted ver. Número siguiente. Representa el estado actual de Israel, el principio del cumplimiento de las profecías de la restauración final del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Déjale, repito otra vez, eso que está muy largo. Representa el estado actual de Israel, el principio del cumplimiento de las profecías de la restauración final del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Bueno, nadie puede decirlo con certeza, obviamente, porque queda una profecía por cumplirse y esa es el arrebatamiento de los santos. A propósito, la única profecía para la iglesia. Todas las demás son para Israel. El arrebatamiento de los santos. Pero obviamente todos pensamos que sí. Al estar establecido el Estado de Israel, ahora eso nos da el tiempo más corto, obviamente. Cristo trabajando pronto, Dios trabajando a través de Israel, el tiempo está más cerca. Esa restauración va a incluir la reinauguración de cultos en el templo en Jerusalén. Así que se precisa de edificar un templo en Jerusalén. Y eso está más cerca, obviamente. Eso sucederá en el tiempo de la tribulación. No va a suceder en el tiempo de la iglesia aún. Ahora, hay en Jerusalén preparaciones de un grupo llamado el Instituto del Templo. Ellos fabrican los muebles y utensilios para el templo, de hecho los tienen ya terminados. Ellos confeccionan vestiduras para los sacerdotes, incluyendo la del sumo sacerdote. Ellos enseñan a varones de la tribu de Leví. En esos días ellos se identifican a la tribu de Leví por el nombre de Cohen. Los judíos que tienen nombre Cohen, para ellos son los levitas. En las ceremonias, ellos enseñan a estos hombres en las ceremonias y responsabilidades del sacerdocio. Además fabrican arpas para la música y además han terminado la preparación de la piedra del ángulo y la tienen oculto. Y bueno, hay muchos otros datos en cuanto a esto acerca de la vaca alazana y algunos otros datos, y ya tiene Israel todo preparado. Si ellos tuvieran el lugar ahora, ellos podrían comenzar a edificar el templo y en unos cuantos meses podrían tenerlo reconstruido. Ahora, estos detalles no son definitivos en cuanto a que ya está el cumplimiento encima de nosotros. Sin embargo, obviamente nos enseña que el tiempo está muy cercano por los eventos que están sucediendo. Mientras tanto, ¿tiene el pueblo de Israel el derecho de estar en la tierra el día de hoy y reclamar esa tierra? La respuesta es bien clara. Sí. La tierra le pertenece a Israel. ¿Por qué? Porque Dios se la dio. Así de sencillo. ¿Y por qué se la dio? Porque es de Él. Así de sencillo. Vea por favor Génesis 17 en su Biblia. El último versículo, por favor. Génesis 17. Y vea el versículo 8. Aquí un detalle muy interesante. Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia, aquí está hablando Dios con Abraham, y a tu descendencia después de ti. Ya vimos que su descendencia era Isaac y luego Jacob, con ellos confirmó el pacto. A tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora un asunto aquí. Aquí usa la palabra perpetua. Perpetua quiere decir para siempre y todo el tiempo. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia la tierra a perpetuidad. Eso quiere decir que la tierra le pertenece a Israel para siempre, todo el tiempo.
hay cristianos que enseñan, hay algunos pastores que enseñan que sí, la tierra le pertenece a Israel, pero en el futuro, en el milenio, cuando Cristo venga a establecer su reinado. Bueno, hay un problema con eso. El problema es que la tierra fue dada no en promesa futura, sino que fue dada a perpetuidad. Ya fue dada. Israel no la ha conquistado, no la ha obtenido, pero ya le pertenece a él. Eso quiere decir que la tierra le pertenece a Israel hace 500 años, y hace 300 años, y hace 1000 años, y hace 2000 años, y hace 4000 años. La tierra ya le pertenece a Israel porque Dios ya se la había dado a Abraham en heredad perpetua. Si no está en vigor, escúcheme esto por favor, si no está en vigor el pacto original que Dios hizo con Abraham, entonces el pacto no fue perpetuo y no fue eterno. Si el pueblo de Israel no tiene derecho de estar en la tierra de Israel en cualquier época, entonces el pacto ya no está en vigor. Si el pacto que Dios hizo con Abraham en cuanto a la tierra no está en vigor, Dios, soberano y todopoderoso, ha fallado en cumplir su promesa. Y eso es impensable. Dios no ha fallado. Dios no ha fallado. La tierra le pertenece a Israel. Porque es el pueblo escogido de Dios, porque Dios se las dio y le pertenece a ellos porque Dios es el Señor y creador y soberano y Él se las dio. Tengan cuidado, hermano cristiano, de tener la postura correcta, la posición correcta en cuanto a Israel. Le repito, hay muchas noticias en los medios que son anti-Israel y a veces algunos cristianos son arrastrados por la saturación de información incorrecta. Usted analice lo que la Biblia dice en cuanto a Israel y manténgase del lado correcto, del lado de Dios, y Dios está apoyando, soportando y cuidando y preservando a Israel, porque Dios tiene planes con ellos todavía. Entonces, tomemos la postura correcta. ¿A quién le pertenece la tierra de Israel? A Israel. ¿Es correcto que se levante un Estado palestino? No. ¿Es correcto que apoyemos a los palestinos? No. ¿Es correcto apoyar su causa? No. La tierra le pertenece a Israel. ¿Es usted muy tajante? Sí. Dios es tajante, es donde estamos aprendiendo. Dios es tajante y claro. Jehová Dios, gracias por ser tan claro en tu palabra y gracias, Señor, porque tú no eres un Dios de doble ánimo o de doblez. Si eso fuera, podrías quitarnos la salvación cualquier día, porque te fallamos. Si tú fueras así, podrías cambiar nuestros bien que nos has dado en mal en cualquier momento, simplemente porque tú fueras de doble ánimo. Pero gracias, Señor, porque tu palabra es firme. Y cuando tú dices algo, no lo dices por casualidad ni al calor de una plática emocionante, sino que lo dices ya habiendo sido analizado y pensado por ti y habiendo sido calculado lo que tú acabas de decir. Y gracias porque tu palabra es de esa manera. Es clara, directa, sencilla. Y podemos simplemente aprender lo que dice y hacernos de parte tuya y simplemente sostener lo que tú enseñas. Gracias por eso. Gracias por un Dios que no cambia, un Dios inmutable. Bendito sea, Señor. Te amamos, te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.